Colosenses 1 del 19 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. 19 to 22. Perdón, del 19 al 22, empecé mal. El versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aleluya. Amen. Amén. Notice here also in verse 19, Quiero que noten lo que dice el versículo 19. it was the Father's pleasure to have the fullness Fue in placentero Jesus. o agradable a Dios que habitase en Jesús toda la plenitud de la deidad. So he could reconcile us through him. Y los siguientes versículos nos explican por qué necesitó Jesús tener la plenitud divina para reconciliarnos y poner paz entre nosotros y Dios. Let's look at the next point. Entre Dios y nosotros, perdón. Vamos a ver el siguiente punto. Jesus had to be born of a virgin. Jesús tenía que ser nacido virginalmente. In my country, this is becoming controversial. En mi país esto es una controversia. All the scholars are coming up with reasons why this didn't have to be. Muchos teólogos han llegado a la conclusión que no tenía que ser virginal. The devil hates this fact. Y quiero decirte que Satanás odia el hecho de que Jesús haya nacido virginalmente. Because if he wasn't virgin born, Porque si él no nacía virginalmente, all the 4 generations of ancestral iniquity and curses would be in the bloodline. las 4 generaciones de iniquidad y de pecado iban a caer a través de la sangre sobre Jesús, y él tenía que nacer virginalmente para no nacer bajo las maldiciones ancestrales. I'm going to show you how backward our country is becoming spiritually. Te voy a enseñar qué tan terrible está espiritualmente mi país. The fact is today that in the seminaries in the United States, El hecho es que en los seminarios dentro de los Estados Unidos, 70% of those in the sanctuary don't believe in the virgin birth. el 70% de los jóvenes que están en seminarios cristianos no creen en el nacimiento virginal de Jesús. What that means is that the preachers that will come out of seminary Lo que está significando esto es que los predicadores que salen de estos seminarios will be preaching a different Jesus and a different gospel. van a estar predicando un Jesús diferente, por lo tanto es un evangelio distinto y se dicen cristianos. That's scary, isn't it? Eso es muy, muy terrible, ¿no es cierto? ¿No lo crees así? Yes. Let's look at a couple verses. Isaiah 7:14. Vámonos a Isaías 7:14, por favor. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amen. Let's look at Luke Vámonos a Lucas 1, 1, verses 34 and 35. 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. There are several other verses, but it's pretty clear Hay muchos versículos más que hablan acerca del nacimiento virginal de Jesús, pero en estos versículos es muy claro que tenía que ser virginal su concepción. Notice also, as these points I make, I'm going to give you at least 2 verses
to prove the point. Cada punto que yo te voy a dar, por lo menos te voy a dar 2 versículos, porque la Biblia dice que el testimonio de 2 o más es verdadero. The Bible says it's by 2 or 3 witnesses that something is proven true. La Biblia dice que es por 2 o 3 testigos que hablen lo mismo, es que la situación es una verdad. Y estamos viendo en diferentes libros, diferentes profetas y hombres que Dios usó que están hablando lo mismo de Jesús. Let's look at the next point. Vamos a ver el siguiente punto. Besides being God, Jesus had to be a man. Aparte de Jesús ser hombre para ser el sustituto mayor que la raza humana, tenía también, aparte de ser Dios, Jesús tenía que ser hombre. Now it's just logical even to the human mind. Es hasta lógico, ¿no? En la mente de nosotros, pues es lógico que Jesús era hombre. If you're going to be a substitute for man, Tenía que ser hombre, es lógico, porque un sustituto, tú no puedes sustituir algo con otro tipo. Si tú vas a sustituir algo, tienes que sustituirlo con el mismo tipo para ser un sustituto. you had to be a man. Tenía que ser un hombre. And at the same time be God, because you're going to be a substitute for all of man. Y tenía que ser hombre para sustituir el pecado de la raza humana, y al mismo tiempo tenía que ser Dios, porque tenía que ser más grande que la raza humana. ¿Para qué? Para poder cargar con el pecado del mundo. Amen. Let's look Amen. at a couple of scriptures. Vamos a ver 2 versículos, 2 textos. How about Hebrews 2, verse 17? Vámonos a Hebreos 2:17, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Let's look at Philippians 2, verses 7 and 8. Perdón, déjenme terminar de leer el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora vámonos a Filipenses 2, Verses 7 and 8. versículos 7 y 8, por favor. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amen. Amén. The next point. Siguiente punto. Entonces Jesús tenía que ser hombre. Siguiente punto. In other words, you have to understand all these points are important because they're specific to Jesus. Ahora, tienes que entender que cada uno de estos puntos que estoy cubriendo es muy importante que los guardes en tu corazón, porque tienen que ver con nuestro Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús del Evangelio correcto. And no other human qualified according to these points. Ningún otro humano tiene estas características, ni Buda ni Mahoma tienen estas características. All right, the next point is that Jesus led a sinless life. El siguiente punto es que Jesús vivió una vida sin pecado. He was tempted in all things. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, que él fue tentado en todo. And understand this. Y necesitamos comprender esto. He was vulnerable Él- and could have sinned. Él fue hombre, y así como hombre era vulnerable y pudo haber pecado porque era 100% hombre. And if he sinned, Y si hubiera pecado, he would have been going to the cross for his own sins, not for ours. si hubiera pecado y aún así lo hubieran llevado a la cruz, él solamente hubiera muerto por su propio pecado y no por el pecado de la humanidad, porque él hubiera pecado. Si él hubiera pecado, solo moría por su propio pecado. He would not have qualified as being the sinless lamb going to the slaughter. No hubiera calificado, no hubiera cubierto ese mandato de haber tomado nuestro lugar si hubiera pecado. Let's look at a couple of verses. Vamos a ver un par de versículos. First, Hebrews 4, verse 15. Primero, Hebreos 4, versículo 15. Dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Let's look now at 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21, por favor. 21, right? Okay. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amen. Amén. All right, we've still got a few more points. And the thing about it is Jesus did die. Ahora, algo que necesitamos entender, aparte de que él no estaba, él vivió sin pecado, es que Jesús sí murió. Now there's lots of speculation, Hay mucha especulación. and at least in our country you can see lots of error on TV. Mucho en nuestro país se da el error aún en las televisoras cristianas, Because there's some people that think Jesus didn't totally die, porque hay gente que cree y predica que Jesús no murió totalmente, and they went and got him before he really died. que Dios lo rescató de la muerte, que verdaderamente él no murió, sino que antes de morir Dios se lo llevó. And he wound over in France marrying somebody, Y que terminó en Francia casándose con una mujer and even had a child. y que aún tuvo un hijo. Eso dicen. It's true. Es una realidad, In eso es fact, lo que that's se what some predica. people think the Holy Grail is. Really? Okay. So he died on the cross. Look at Romans 6:23. Ok, tenemos que entender que verdaderamente Jesús sí murió, su humanidad murió en la cruz. Vámonos a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. See, Jesus died, Jesús murió and he had to die to pay the price. y Él tenía que morir para pagar el precio. So he bought you and I back. Él te compró a ti, gloria a Dios, Él me compró a mí. The price was his life for our life. La paga, el precio del pecado, Él lo pagó y tú y yo pecamos, por lo tanto, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Amen. Amén. Let's look at 2 Corinthians 5, verses 14 and 15. Vamos a 2 de Corintios 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo, 2 Corinthians 5:14. 5, 14 and 15. Ok, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amen. Amén. Okay, let's go to the next point. Vamos al segundo punto. The next point is that when he died, he had to die on the cross. Ahora, el siguiente punto no solamente es que él murió, sino que él tenía que morir en un madero. And let's look at Deuteronomy 21, Vamos a Deuteronomio 21, verses 22 and 23. versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. You see, besides the sin, there were the curses that had to be dealt with. Aparte de que Jesús tuvo que lidiar con nuestro pecado, el pecado del mundo, también había maldiciones que estaban en la ley, en las cuales
Cristo tuvo que lidiar no solo con el pecado, sino también con las maldiciones. So the cross comes from a tree. Así es que la cruz viene de un madero, And when they nailed Jesus to the cross, en un árbol, ¿verdad? De un árbol, ¿verdad? Y cuando a Jesús lo colgaron en el madero, ¿cómo se dice? Lo clavaron en el madero. they nailed the curses along with it. También clavaron en la cruz todas las maldiciones que la ley traía por causa del pecado y de Amen. morir en un madero. Let's look at Galatians 3:13. Aleluya. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Amen. Amén. All right, the next point. Ok. Siguiente punto. This is a very important point Este es un punto muy importante, el siguiente que voy a hablar. because there's great deceptions in some of the other religions. Porque en las otras religiones están en un error en cuanto a este punto. There's some religions that think they believe in Jesus, Hay muchas religiones que creen creer en Jesús. but their Jesus resurrected as a spirit, Pero su Jesús solo resucitó en espíritu not in the flesh. y no resucitó en carne, según ellos. Now listen to me carefully. Ahora, escúchame muy atentamente. If Jesus didn't rise with a physical body, as a physical body, Si Jesús no hubiese resucitado con un cuerpo físico, he did not defeat death in the grave. entonces no hubiera derrotado a la muerte en la tumba. So it had to be. Por lo tanto, tenía mi Jesús que resucitar en carne. Just like he had to be born of a virgin, Así como tenía que nacer virginalmente y sin just pecado, like he had to be sinless, así como tenía que ser un hombre que no hubiese pecado en toda su vida, all that would have been worthless if he didn't rise in bodily form. vamos a decir que ellos pudieran creer en estas tres cosas. Nació virginalmente, vivió sin pecado, era Dios, pero si no creen que Jesús resucitó en carne, de nada sirve que hayan creído lo anterior. Let's look at a couple verses. Vamos a ver dos versículos. Luke 24, Lucas 24, verses 38 versículo 38 through 42. al 42. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, pues yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Remember when I spoke earlier and I said by 2 or 3 witnesses something's proven true. ¿Recuerdan cuando les dije que cuando dos testigos hablan de lo mismo, quiere decir que es una realidad, es una verdad? That's going to explain what's going on Te here. voy a explicar lo que está sucediendo. See, when Jesus entered the room, Cuando Jesús, lo que sucedió en ese momento, cuando Jesús entró al cuarto, Jesus was saying, "Here, touch me." les estaba diciendo a sus discípulos, It's me. tóquenme, soy yo, sí soy. Thomas stuck his hands in his Ya, side. You know the acuérdate story. que hasta Tomás tocó su costado, sus manos horadadas. Él le tocó. Los discípulos lo estaban palpando. You ever try to stick your hand into a spirit? ¿Alguna vez has tratado de tocar a un espíritu? ¿Verdad que a poco no se te va la mano hasta el otro lado? I'm sure none of you would try, but it doesn't work. Seguro que si lo intentaríamos, no funciona porque el espíritu no tiene carne. That's the first witness. They touched him. Por lo tanto, el primer testimonio es que le tocaron. Now listen what he did. Ahora escucha lo que él hizo.
Now, if you don't understand what's happening, you'd probably think Jesus was hungry. Ahora, si tú entiendes lo que estaba sucediendo en ese momento, a lo mejor cuando lees que Jesús pidió algo de comer, dices, es que Jesús tenía hambre. I mean, Pasó por tanto. After 3 days and 3 nights in the grave, he probably was Después de hungry. estar 3 días y 3 noches en la tumba y sin comer, But that tenía wasn't the hambre. reason. Pero esa no era la razón. Jesús no tenía hambre. He asked for some fish because he was proving he was there in bodily form, not as a spirit, because he ate the fish. Ahora, él pidió de comer para probarle a sus discípulos y a los que estaban en ese cuarto que él no era un espíritu, porque un espíritu no come. Él no tenía hambre. Era el segundo testimonio que él mismo estaba dando de que él había resucitado en Amen. carne. Amén. All right. Amén. The last point I'm going to make is Jesus is coming back. El último punto, que es una realidad acerca de